El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda y la gente los desprecia. Bueno, más claro échale agua, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Recordemos que surgen los aplausos. ¿Por qué? Porque esto era en la provincia de Corrientes en el contexto de partidarios libertarios que estaban escuchando a su líder máximo, que es el presidente Javier Milei. Ahora, una convención para celebrar los 10 años de los libertarios. Exacto. Y siempre esta referencia que tiene que ver con Trump. Yo no le debo nada a nadie. Bueno, los invito a participar, chicos, a todos, de esta charla que quiero tener. Porque para analizar a Milei necesitamos psicólogos, sociólogos, y en este caso Manuel Zunino. Hola Manuel, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, yo me pregunto, en un marco donde Milei tiene que inexorablemente negociar, que dice que está a punto de hacerlo con Macri, que Macri ya le da su apoyo, pero que hay mucha otra gente que va a necesitar, que son parte de ese nido de ratas para aprobar lo que ya no es la ley ómnibus, sino la ley Fitito, como la quieran llamar. ¿Cómo se vuelve de esto? Y es difícil. Milei, en general los gobiernos definen un adversario o un enemigo con quien reflejarse para definir su identidad. Milei definió a todos como enemigos, no dejó a nadie por fuera de esa nominación que le fue muy efectiva, la de la casta, durante la campaña, pero él sigue en modo campaña una vez que es presidente. El presidente Milei sigue actuando como si fuera Javier, pero hoy es el presidente de todos los argentinos, y yo lo veo encerrado en esa paradoja de denostar, de agredir permanentemente a los que necesita. No se puede gobernar un país solamente desde el sillón de Rivadavia. Necesitas a los gobernadores, necesitas a los legisladores, necesitas a la justicia. Desde el punto de vista sociológico. Es muy difícil, con diálogo. Le están pidiendo directamente los gobernadores que lo atiendan, que él los atienda. A eso voy, Manuel. Si vos tuvieras que darle un consejo, le diría, frená con esto, ya no estás en campaña, empezá a dialogar. ¿Por qué? Porque le está pasando en estos momentos una transición en donde la inflación es lo que más le pega a la gente, que no solo erosiona la economía, sino que la inflación también termina erosionando a la política el día de mañana, más temprano que tarde. Y ahí hay que ver cuáles son los índices de popularidad que va a tener Javier Milei en abril, mayo, los meses que él mismo define que van a ser muy difíciles. Bueno, es un gobierno y un presidente que viene cayendo a niveles bastante acelerados en términos de popularidad. A ver, que no sabía tenemos eso. Un registro en 60 días de una caída, ¿sí?, de 9 puntos del presidente, de la imagen del presidente. Él todavía juega con que la sociedad no lo ve como el principal responsable de la situación económica actual. Sigue responsabilizando al gobierno de Alberto Fernández y al de Mauricio Macri y a este gobierno en tercer lugar. Pero eso se va acortando y se va acabando ese margen que tiene, porque como vos decís, crece la inflación, los salarios son un problema. Hoy el problema es ese, la combinación salario-inflación, pero en poco tiempo, a este paso y como se va acelerando la crisis económica, va a empezar a ser el desempleo también el problema, y ahí eso empieza a generar otro combo distinto. Ajá. A ver, vamos a escuchar también un video que hace referencia a Karina Milei, porque se jacta el propio presidente de que Karina también está con la motosierra. Recuerden, motosierra, licuadora, recesión, inflación. A ver. Es el ser más maravilloso que existe en el universo. Es decir, es una persona de una espiritualidad superlativa y además es una máquina de trabajar. Anda con la motosierra, pero la tiene desatada la motosierra. En este momento pasa lo mismo, porque cuando nosotros empezamos había mucha gente en contra. Y más allá de todo lo que le dijeron, de todo lo que hicieron, obviamente que en la política se maneja distinto porque te hacen operaciones de prensa. La fuerza para seguir adelante, y cuanto más le pega, más se fortalece. ¿Por qué no da entrevistas? Porque lo de ella es el perfil bajo, a ella no le gusta hablar. A ella le gusta hacer, o sea,
y vaya que hace. Sin lugar a dudas, su persona de confianza, digo, Manuel, a ver, no está mal que el presidente tenga su mesa chica de consejeros, de aquellos que conoce desde hace mucho tiempo, pero si no abrís o no llevás a esa gente a evangelizar a los diputados, a aquellos que los llamás nido de ratas, la tarea se te va a ir haciendo mucho más dificultosa. Sí, además lo que pasó durante todo el trayecto de discusión de la ley ómnibus, y lo que decían los parlamentarios, lo que dicen los gobernadores también, es que los voceros del presidente llegaban a la mesa de conversación, decían una cosa, se iban con un mensaje, parecía que había diálogo, pero volvían y el presidente hacía otra cosa, decía otra cosa el otro día, o desautorizaba a los que habían llegado a un acuerdo, a generar un diálogo. Por eso hoy me parece que los gobernadores están pidiendo directamente que Milei los atienda y poder conversar. Después el diálogo puede ser sí o no la respuesta. Manuel, pero si no se da esa mesa de diálogo está muy difícil. quería preguntarte, bajó la popularidad de Milei porque era muy alta el número que sacó, o porque está tomando decisiones que el votante está diciendo esto no es lo que yo voté? Porque, a ver, ante lo que vemos, él siempre dijo que iba a haber un ajuste y lo está cumpliendo. Sí, respecto a lo del ajuste, ahí hay como una división. Hay una parte de la sociedad que dice está haciendo el ajuste que dijo, y otra que dice está haciendo un ajuste mucho más fuerte porque lo que esperaban era que el ajuste lo pague la casta. Ese era el relato que unificaba a todo el votante de Milei, que lo votó en el balotaje. La pregunta inicial, no era muy alta la imagen de Milei cuando arrancó la gestión. Estaba en 54 puntos, hoy está en 46, 45, entre 45 y 46. Nunca tuvo Milei esa luna de miel que tienen los presidentes al inicio. Es decir, que la gente que no lo votó lo apoya o tenga imagen positiva de él. Y esto tiene que ver con que él siguió con ese modo de comunicación confrontativo, con ese modo de comunicación de campaña. No giró a las formas de comunicación de gobierno que tienen que ver con generar consenso, empezar a hablarle al que no te votó. Y después con que es un gobierno que acelera el ritmo muchísimo con decisiones muy duras que impactan directamente en la vida económica de la gente. La clave sigue siendo la economía. El efecto de la devaluación es la caída de la imagen de Milei. ¿Vos pensás que las medidas tan aceleradas que está tomando y de tanto ajuste tienen que ver con la imposibilidad que tiene por ser un partido diferente? ¿Por qué te pregunto esto? Si fuera el peronismo quizás podría tomarse más tiempo para tomar estas decisiones porque tienen quizás garantizada una cantidad de gente que puede llevarlos a la reelección. Los libertarios no. Es probable, es un gobierno en esencia o en origen débil, porque tiene poca representación parlamentaria, no tiene territorio y tenía un tercio de los votos en la primera vuelta, después ganó en un balotaje haciendo una alianza con otro espacio. Y esa sobreactuación de una fortaleza puede tener que ver con esta estrategia que decís vos. Me parece válido en términos de estrategia política, de discurso, pero bueno, también esa estrategia cuando llegás al poder la tenés que empezar a matizar y tenés que empezar a generar diálogos y acuerdos, porque si no avanzás en tus proyectos. Sí. Milei lo plantea el desenlace de la ley ómnibus como un triunfo, pero yo tengo encuestas mías, se publicó una encuesta Gustavo Córdoba hace poco, el fin de semana, y Paola Suban, y el 65% cree que fue una derrota para el gobierno. Ajá. Entonces el gobierno tiene el riesgo que tienen todos los gobiernos, enamorarse de su forma de comunicar y creerse un poco su propia mentira. Todos los gobiernos tienen ese riesgo y me parece que este gobierno empieza a rozar en esa zona que es muy, muy preocupante para ellos. ¿Por qué crees, en términos del presidente Milei, que él no la ve? Digo, sabiendo que iba a tomar medidas antipáticas, de hecho, las enunció durante toda la campaña, en donde estamos en un casi 58% de pobreza y que puede seguir creciendo. ¿Por qué no ir a la conquista de aquellos que te quieren ayudar? ¿Por qué insultarlos además? ¿Por qué subir la apuesta contrariamente a lo que vos necesitas, desde el punto de vista de la sociología o la psicología de un personaje político tan importante? Yo creo que le garpó mucho a la campaña, le fue muy bien. Pero ya está. Con esa forma de comunicar. Él se sigue mostrando como Javier, un tipo común, se sigue diferenciando de lo que denominó la casta, pero la gente ya lo empieza a ver como parte de esa casta, porque tiene responsabilidades y le va exigiendo cada vez más resultados. Yo creo que necesita un poquito más de pragmatismo el gobierno porque por ahora le va bien con esta forma de comunicar. Pero empieza marzo, empieza la realidad del país, empiezan los problemas más graves, empiezan las clases sobre todo, si es que empiezan, y el gobierno se va a empezar a enfrentar con una sociedad que ya lo empieza a culpar por la situación económica. Y una situación económica que se acelera a niveles dramáticos. Vos hablabas recién de la pobreza y la gente está aguantando. La gente está aguantando, pero lo que no entiende bien es
para qué, hacia dónde vamos y hasta cuándo tiene que aguantar. Creo que eso está ausente en el relato del gobierno y es un problema que le empieza a pasar factura a la opinión pública. Sí, sin dudas, porque cuando el presidente habla de números macroeconómicos que a veces no son entendibles para la persona que hoy está en Constitución o que tiene que tomarse un colectivo viendo que le va a aumentar de manera geométrica. Lo que digo es, el presidente también ha dicho, este es el plan. Y no hay plan B, o sea que está montado supuestamente sobre un solo plan que tiene que salir bien. Y se empieza a hablar otra vez del segundo semestre, que nos trae la reminiscencia del gobierno de Mauricio Macri. Eso, hay que pasar el invierno claro, también, ¿no? Eso no creo que sea positivo. No, creo que hasta el presidente mismo evita decirlo, sus voceros evitan hablar de segundo semestre porque fue hace muy poco. O sea, pasar el invierno quizás los jóvenes no lo tienen presente en la cabeza, Sí, pero el segundo semestre fue hace 5 años, 6 años. Yo tampoco considero que sea positivo. Creo que el gobierno no está encontrando la manera de comunicar por fuera de su núcleo duro, que hoy le está quedando en cerca de un 40% de apoyo fuerte, de gente que banca al gobierno más allá de las dificultades económicas, que decide ajustarse, pero eso no dura para siempre, porque el ajuste viene siendo bastante brutal. Yo veo a la clase media y lo tengo registrado en encuestas, que está asumiendo 3 estrategias. La primera es recortar gastos de bienes de consumo básicos, sobre todo producto de higiene personal, producto de limpieza, pasar a segunda o tercera marca en alimentos, después vender los dólares que tenían, los ahorros, los que los tenían, y en tercer lugar empezar a endeudarse. Cuando empieza la rueda del endeudamiento, ahí la familia entra en una zona bastante compleja, bastante negra, sobre todo pensando que se van a aumentar tarifas, que va a haber un montón de aumentos a partir de marzo y abril que van a ser complicados. Lo dijo el propio Milei. El tema que él le tiene que contar a la sociedad cómo se sale de esto, porque si no el esfuerzo no se entiende para qué es. Manuel, por último, ¿es un tema de estrategia o de personalidad? Entendiendo que si es de personalidad no va a cambiar. Es interesante la pregunta, porque siempre en política es una combinación de los dos. Obvio, en la política es pragmatismo, la posibilidad de ir a los hechos. O la variarlos. estrategia se define en base a la personalidad del dirigente, o sea, la impronta del dirigente nunca está por fuera de la lógica de un gobierno y de las decisiones de un gobierno, y creo que estamos viviendo al Milei más descarnado, al más crudo, al más real, pero bueno, le sirvió durante la campaña, le sirvió en esta primera etapa. Yo creo que para adelante se le va a empezar a complicar si sigue la misma. Vos decís que si sigue así no es el ir por el buen camino. Exacto. Bueno, Manuel, gracias por tu aporte, ayudándonos a pensar, porque Milei sigue subiendo la apuesta y llamando nido de ratas a un parlamento que lo va a necesitar. Clarita, lo va a necesitar para hablar del tema de los jubilados, lo va a necesitar para hablar del tema de los gremios, lo va a necesitar para todo. Ahora lo seguimos hablando.